Yo cuando me he puesto delante del equipo de Marc Ideales, les he dicho de primeras que soy una persona que no tiene ni puñetera idea de motociclismo. Ellos no quieren que yo me sepa todas las escuderías y todos los equipos. Empezamos tras un periodo de 4 cirugías. El primer objetivo era que no sufriera sobre la moto. El 45% de los españoles de 15 a 25 años, es decir, adolescentes, reconoce que no es que tenga poca actividad física, sino que no tiene ninguna. Una persona no es gorda, una persona tiene sobrepeso. Aunque sea respetable, es una situación que va a atentar contra su salud. Por ejemplo, hay mucha gente que en el aspecto físico va al gimnasio porque quiere dentro de 3 meses caber en un vestido. Lo que están buscando es aceptación. Yo recuerdo que los jueves entrenaba 7-8 horas. Quien vea un poquito tus redes sociales puede ver que no eres el típico entrenador. Me dedico al mundo del entrenamiento porque... Vale, Josué Tarí, un placer tenerte aquí, hermano. Quería empezar por un momento que has tenido complicado este año, que es la lesión de rodilla, ¿no? Y nada, antes que todo, pues quería empezar por ahí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la lesión? ¿Por qué te lesionaste? ¿Te operaste? Pues desde que te lesionaste hasta que te operaste, si fue rápido o probaste otras alternativas diferentes hasta pasar por el quirófano, la rehabilitación en cuanto a físico y mental también, ¿cómo fue? Perfecto. Y un poquito el proceso. Ok, pues Sergio, muchas gracias por la bienvenida, el recibimiento y por abrir este podcast conmigo. Sí es cierto que este año, que ha dado para mucho y todavía queda un poquito, ha habido procesos duros, difíciles, pero en definitiva es como un entrenamiento duro, difícil. Es de los que más le puedes sacar partido y jugo. Entonces, yo llevaba 3 años con un problema en la rodilla, con una situación o circunstancia a resolver que fue degenerando, y cuando yo paso por quirófano, que siempre abogo por que sea la última opción pasar por quirófano, es porque ya he tocado todos los palos posibles de recuperación, y cuando hay un problema inflamatorio, como era en este caso un quiste parameniscal, pues tuve que pasar por el quirófano, con lo que eso conlleva, la preparación psicológica y física, hasta el punto de que yo 15 días antes de pasar por quirófano estaba compitiendo por seguir un poco el organigrama y los objetivos que tenía. No salió una gran competición, pero sí es cierto que pasé por quirófano estando lo más fuerte físicamente que pude. Entonces, bueno, una de las miles de anécdotas que seguro que irán saliendo en el podcast de este año intenso. Me alegro que vaya todo bien. De hecho, he seguido un poco el proceso de la recuperación y tal. Desde el quirófano ya estaba súper positivo. En plan, esto es una oportunidad para algo, ¿no? Para aprender algo, tanto para... No puedes desarrollar tus músculos, pero puedes desarrollar tu mente. Seguramente estuviste desarrollando un poco. ¿Puedes contar un poquito esta parte más mental en el proceso este de...? Sí, no sé si es positivo, si es optimista o si es constructivo y esperanzador. Pero puestos a elegir, yo soy una persona que prefiero ser mi aliado a mi enemigo, y ante la incertidumbre yo juego con ¿y si sale bien? Cuando muchas veces lo que ocurre en nuestra mente es ¿y si sale mal? ¿Y si no vuelvo a? ¿Y si...? Entonces, al final, si ya la incertidumbre nos genera a veces tembleque en las piernas, si nosotros le añadimos y retroalimentamos aspectos negativos, pues al final de la oscuridad encontramos un vacío, del vacío encontramos la nada y nos encontramos perdidos, y al final estamos con taquicardias en una situación en la que todavía no nos han empezado a abrir, ni nos han pinchado, ni nada, ¿no? Entonces muchas veces es la anticipación a lo que va a suceder, la expectativa, tanto pensando que va a ser muy bueno como pensando que va a ser muy malo, lo que normalmente nos falla. Y yo soy una persona que mentalmente me he ido haciendo y me he ido engrandeciendo, por decirlo de alguna forma, porque la gente puede pensar que esto... cuando alguna persona me dice, no, es que eres una persona con una actitud muy, ¿no?, muy lanzada, muy proactiva, muy valiente, digo, pero esto... Si a día de hoy soy así, es porque he conocido el otro lado y no me ha gustado. Entonces, cuando tú estás en... No es algo que haya venido de serie. Claro. Es algo que he ido construyendo poco a poco, y sí es cierto que a día de hoy me siento orgulloso de lo que he conseguido en ese proceso de mentalidad, pero a su vez creo que todavía queda mucho camino por recorrer. Yo siempre miro, ¿no?, las personas que considero mentalmente más fuertes que yo, o más preparadas que yo, o con mayores capacidades que yo, y ahí apunto. Es interesante lo que dices de que al final tú no eres así, sino que has ido a través de tus experiencias y tal, has ido pues puliendo algunas partes de tu vida. Uh-huh. Y precisamente quería hablar un poquito de eso, de, como decía Steve Jobs, ¿no?, de unir los puntos hacia atrás.
Pues vamos a empezar desde el principio, ¿no? Ese niño Josué, o sea, ¿qué podemos saber del niño Josué para entender al Josué de ahora? Y hay una foto que me pareció súper interesante que subiste a Instagram, que es una foto de niño, ¿no? Hablando pues del principio, ¿no? Sí. Hay una foto de niño que subiste con tus padres, me parece, y pone cuando todo eran risas, ¿no? Entonces quería saber un poco, como hay un poco un mensaje ahí de nostalgia, ¿no? Al pasado y tal. Sí. Y quería saber un poquito desde ahí, pues, y ya ir uniendo puntitos claves en tu vida hasta hoy. Yo he tenido la suerte de estar relacionado con gente que considero que tenían una sensibilidad especial, tanto para el arte como para la música, como para el amor. Mis abuelos han sido personas que me han querido con locura, hasta el punto de que ha habido momentos de mi vida en los que yo he dicho, no es que yo quiero más a mis abuelos que a mis padres, ¿no? En ese momento de adolescencia, en ese momento de juventud. Pero yendo más atrás inclusive, yo sí que me considero una persona que mira hacia atrás con nostalgia, pero construyéndome en el buen sentido, porque es algo que he vivido y solo con el recuerdo ya lo vuelvo a revivir. Intento quedarme con ese aspecto bueno. Y sí es cierto que todos cuando somos pequeños, si hemos tenido simplemente dos padres que nos han querido con todo su corazón, ha habido risas, ha habido fotos sonriendo, ha habido juegos, ha habido... Aunque sean momentos puntuales del año, pero ha habido cumpleaños, ha habido navidades, ha habido vacaciones. Entonces al final cuando eres niño sí es cierto que te relacionas mucho más con el juego que a día de hoy, y sí es cierto que normalmente hay más risas cuando eres muy pequeño y sobre todo, pues yo qué sé, cuando has pasado ya el proceso de que ya te han salido los dientes, estás aprendiendo a andar, ¿no? En ese punto, pues supongo que todos eran risas, yo no me acuerdo de todo. Pero igual que he tenido momentos que recuerdo muy, muy bonitos, también tengo recuerdos muy traumáticos, y traumático normalmente se utiliza desde un sentido peyorativo, y para mí algo traumático es, como si os explico, un aprendizaje que saqué o una competición en la que fallé y luego conseguí lo que no había conseguido. Conseguir algo a la segunda para mí no es un fracaso. Y algo traumático, si estamos a día de hoy vivos, normalmente podríamos sacarle un aprendizaje. Y yo sí es cierto que, mira, por resumirte un poco la pregunta que me has hecho, que puede ser muy amplia, luego tú me insistes en lo que quieras tocar un poco más. El otro día me hicieron una entrevista y me preguntaron que cuáles eran los dos puntos más importantes, los puntos de inflexión en esa parte de mentalidad. Y les dije, 1, la espiritualidad. Me considero una persona espiritual. Intento trascender lo que ocurre en el día a día, porque si nos quedamos únicamente en lo terrenal, en lo que vemos, en lo que explicamos con la razón, estamos obviando muchas otras cosas que no podemos explicar, ¿vale? Pero desde algo tan básico como el wifi, es algo que tú no ves, ¿por qué crees en ello? Ah, porque te conectas, tal, pero a lo mejor te están vendiendo la moto y es una conexión que va por otra onda, o yo qué sé. Si se lo dicen a tu abuelo, por ejemplo, del wifi, Tal cual, no se lo va a creer, va a decir que no, y él va a decir que yo no quiero ni utilizarlo ni nada, o no lo va a entender. Tú se lo explicas, si no lo entiende, para él no existe, ¿no? Entonces, que una persona no entienda que lo que vemos no es únicamente lo que hay, no significa que eso no exista, o para esa persona y su realidad, pues a lo mejor no existe. Pero yo intento que mis creencias me potencien y me ayuden a disfrutar más de la vida y a ser mejor. Entonces, si a mí me ayudan en ese sentido y encima creo que hacen a mi círculo mejor, pues vamos a seguir por ahí. Por un lado, la espiritualidad, y por otro lado, las dificultades y los baches en el camino. Yo he sido una persona con grandes problemas de aprendizaje en el colegio. Vale. Aparte de que me diagnosticaran el síndrome de hiperactividad, déficit de atención, todo eso, sí, me lo diagnosticaron, y a mis padres le dijeron, tenéis que medicarle. Mis padres no me medicaron, me apuntaron al Club Gimnástico San Blas a hacer gimnasia artística, a reventarme a entrenar, a cansarme y así a poder dormir. Pero yo sí que recuerdo en el colegio como que no encajaba, como si estás en un curso muy superior al que tú estás, porque no te enteras de nada. Porque el nivel de inglés que te piden, aunque fuera primaria, no te enteras. Y yo recuerdo pasarlo mal cada vez que me preguntaban algo, porque no tenía ni puñetera idea de nada. Entonces, aunque ese recuerdo es traumático, a su vez te empieza a hacer ver que la vida no es fácil, y te empiezas a preparar y empiezas a normalizar que haya aspectos relacionados en tu vida cotidiana que no controlas, que son difíciles, que se te atragantan, que tienes aún así que salir adelante. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú aprendes de niño que la vida no es fácil, sin un entorno tan traumático como pueden vivir otros niños en momentos de guerra o de hambre, que yo eso no lo he pasado, sí que es cierto que empiezas a ver la vida de una forma diferente y empiezas a normalizar que no sea fácil. Hasta el punto de que cualquier reto al cual te enfrentes en tu día,
para el cual no estés preparado en ese momento, no va a ser fácil. Entonces ha llegado un momento en el que enfrentarme a dificultades para mí no supone algo sobrenatural, supone algo relativamente cotidiano. Y eso es un poco lo que creo que me ha ayudado a nivel mental a no dar por sentado nada. O la respuesta de muchas personas cuando le planteas algo que no son capaces de hacer, te dicen, ya es que no es fácil. Pero ¿quién ha dicho que tenga que ser fácil? Es que en la vida no tiene que ser fácil. Ni el parto es fácil, ni la muerte es fácil. Entonces, ¿por qué creemos que lo de en medio tiene que ser fácil? Comentaste que cuando te diagnosticaron lo de déficit ¿no? de Sí, déficit de hiperactividad, atención, sí, eso es. como que tus padres te refugiaron, entre comillas, en el deporte, ¿no? Sí. Puede que por eso hoy en día te dedicas al deporte, Sí. hasta lo llevas a un nivel que manejas diferentes disciplinas, y puede que eso también te haya causado algún problema en cuanto a excesivo deporte en algunos momentos de tu vida, o Sí, no. sí puede ser. No creo que mis padres me empujaran a excesivo deporte porque han sido siempre bastante moderados. Es más, yo siempre era el que me salía por la tangente pidiéndoles más o otro reto, otro desafío, vamos más adelante, más... O sea, mis padres en ese sentido eran dos personas activas, pero es verdad que a partir de una edad pues dejaron de hacer deporte y a día de hoy el que les está entrenando soy yo, ya en esa, no tercera edad, pero casi tercera edad. Pero sí he tenido momentos en mi vida de exceso de deporte, pero muy diferente al exceso de deporte que creo que hoy en día se entiende más en el ámbito del fitness, ¿no? Relacionado con la vigorexia o con otros tipos de trastornos conductuales o alimenticios. Yo en mi caso es porque era un friki del entrenamiento y porque yo quería llevar mi cuerpo al límite. Y yo en un mismo día, yo recuerdo, siempre diré, recuerdo los jueves, en tercero o cuarto de carrera, yo los jueves entrenaba 7-8 horas. Yo entrenaba judo a las 10 de la mañana, después tenía el partido de rugby, que solía jugar en el primer y el segundo tiempo, después tenía la maestría de judo, en la que volvíamos a hacer judo, pero ahí hacíamos randori, y luego por la tarde me iba al centro de alto rendimiento a entrenar en el CAR de gimnasia artística hasta que terminábamos metidos en el jacuzzi y en la sauna hechos un cromo. Y sí, ahora mismo lo veo como algo excesivo, pero es verdad que también pensaba, si no lo hago en ese momento, ¿cuándo lo voy a hacer? Es verdad que mucha gente, hay veces que se evade, ¿no? Bueno, no quiero decir que tú te Sí, 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 evadías sí, de sí. pequeño y tal, sino que, por ejemplo, un niño como tú, a lo mejor se puede evadir, entre comillas, en los videojuegos, por ejemplo, Sí, o cuando ya es más adolescente, en el alcohol, en las fiestas, en las drogas, en la violencia, en lo que sea. sí. Y hay gente que se evade pues en el deporte, o hay gente que se evade en comer demasiado. ¿Crees que, por ejemplo, evadirte, que ya tiene una connotación negativa, entre comillas, en el deporte es mejor que evadirte en las drogas, por ejemplo? 100%. O bueno, en videojuegos, lo que Sí, sea. sí. Puestos a estar obsesionados con algo, yo prefiero estar obsesionado con algo bueno. Aunque la obsesión te pueda llevar a, si no la controlas, a un resultado adverso. Pero para mí la dosis de entrenamiento que genera un resultado adverso tiene que ser mucho mayor a la dosis de drogas que genera un resultado adverso. Por lo tanto, seguramente es algo a lo mejor que no recuerdo, pero seguramente hay momentos de mi vida, dificultades en el colegio y dificultades ya no solo de aprendizaje, sino dificultades con otros compañeros de clase. Entonces, seguramente en esos momentos, mi mente de niño intentó evadirse en todo lo posible. No recuerdo en qué hacía más allá de entrenar, aunque no entrenaba tanto. No sé lo que hacía. Supongo que me pondrían también alguna película cuando somos pequeños, las películas de Walt Disney, como nos absorben y nos quedamos ahí 2 horas en las que somos niños buenos. Hoy en día utilizan los teléfonos móviles para evadir a los niños. Bueno, pues sin entrar en si es mejor o es peor, seguro que me he evadido. Y a día de hoy creo que cuando somos adultos, el evadirnos, aparte de que buscamos niveles de dopamina mayor que cuando somos niños, al ser adultos creo que hay que ser un poquito más valientes que cuando éramos niños, que muchas veces es al revés, y en lugar de evadirnos, enfrentar las cosas que tengamos que, oye, que nos superan o que aparentemente nos superan, porque hay veces que pensamos en que las cosas nos superan porque son muy grandes y hay veces que no es que nos superen porque son muy grandes, nos superan porque nuestro nivel de tolerancia es muy bajito. Entonces, ahí está. De todos modos, es más fácil, entre comillas, evadirte en los videojuegos, por ejemplo, Sí. que estás sentado en tu casa, Sí. a evadirte en el deporte, que ya te implica una acción. Tienes que levantarte, tienes que ir a un gimnasio, o sea, tienes que hacer fuerza. Es como eso, el comer, por ejemplo. Pues es más fácil, entre comillas, que haya gente que se va comiendo, que se va haciendo deporte, o jóvenes que se van drogándose o lo que sea. Sí. ¿Hay algún momento en tu vida que canalizaste esa actividad, esa energía, en otra cosa que no sea deporte, o siempre has sido deportista desde que tienes uso de razón, entre comillas?
Puede ser que sí, yo tengo por ahí un diploma cuando tenía 4 o 5 años en natación, que digo, pero ¿cómo nadaba con 4 años? No lo sé, es un poco con manguitos o con el flotador este. Eh, Hubo una temporada en la que a mí me gustaba mucho la música, mi padre era profesor de guitarra o tocaba la guitarra por aquel entonces y la tocaba muy bien y me empezó a enseñar a tocar la guitarra y yo creo que con 8 o 9 años, que ya estaba casi haciendo gimnasia, tocaba la guitarra y sí que recuerdo a lo mejor alguna tarde pasármela entera con acordes o con canciones. Entonces, eso también y momentos puntuales de videojuegos, sí. Lo que pasa que duró muy poco porque yo cuando veo que algo me daña intento no pensar si es cómodo, incómodo, si es fácil, difícil, si me apetece, no me apetece, pienso si es malo, fuera. Y yo recuerdo estar en el ordenador, ni siquiera tenía PlayStation ni nada, en el ordenador con los cursores y con las teclas, jugando al Grand Theft Auto, al San Andreas, darme las 4 de la mañana y decir si me tengo que levantar a las 7. 3 horas y luego tengo que entrenar y compito. Digo, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo el idiota. Para mí, los videojuegos son una gran pérdida de tiempo si se utilizan en exceso o si se utilizan durante demasiadas etapas en tu vida. Oye, que es tu único aliciente, que eres una persona que te consideras muy conectado con lo que digo. Si a ti te funciona y tú eres feliz y te sientes pleno con eso, maravilloso. Yo creo que el ser humano por naturaleza se siente más pleno con otro tipo de ambientes o de recursos, pero cada persona es un mundo. Quiero tocar un poquito el tema tuyo de... Bueno, un poquito. Empezar a tocar ya el tema de entrenador. ¿Sí? Quien vea un poquito tus redes sociales puede ver que no eres el típico entrenador, o sea, el típico entrenador al uso, que también lo quiero tocar un poquito más después, el tema de... Que... A lo mejor dicen que no soy ni entrenador, dicen. No, ¿qué estás haciendo este tío aquí? Voy a eso, ¿no? A que entrenamientos muy complejos, ejercicios complejos con diferentes materiales, diferentes modalidades, ejercicios que no se suelen ver. O sea, no es el típico entrenador de, venga, press de banca, no sé qué, dominadas y tal. Sino que son ejercicios como complejos, con diferentes materiales. Incluso últimamente te he visto mucho con elásticos y tal. Sí. Que yo tengo un elástico precisamente y es como, sé hacer 2 cosas con el elástico. Tirachinas. Pero quería, en principio, ¿por qué te dedicas a entrenar? Vale. O sea, que obviamente tú entrenas, pero ¿por qué a otras personas? Uh-huh. Y un poquito de eso, ¿por qué crees que eres diferente? ¿No? ¿Por qué diferente a otros entrenadores personales? Y ya luego tocamos un poquito el mundillo de los entrenadores. Perfecto. Bueno, pues por empezar, por lo primero que me has dicho, me dedico al mundo del entrenamiento porque es una forma de aunar en un mismo trabajo el movimiento, el aprendizaje, la improvisación también y la ayuda a las personas. Aunque pueda parecer muy ambicioso ayudar a las personas, si tú a una persona la enseñas a moverse bien, la estás ayudando. Porque la estás permitiendo. Si a ti alguien te enseña a conducir, te está ayudando a conducir. No hay mucho más, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí el entrenamiento, que se quedó ahí un poco en... Mira, yo antes de ser entrenador, uno de mis sueños iniciales era ser bombero. Pero ser bombero básicamente porque sabía que era algo que supuestamente estaba bien pagado. Te hablo con un chaval con 15 años, ¿no? Subía en la cuerda, y eso se me daba bien. Hacía gimnasia, sabía subir la cuerda mejor que los bomberos de 30 años. Y porque, oye, la gente aplaudía a los bomberos cuando hacían... Era una labor socialmente aplaudida. Entonces dije, joder, si en ese trabajo puedo entrenar, puedo hacer una labor social y encima me lo puedo pasar bien y puedo... Pues maravilloso. Y eso mismo fue perdiendo fuerza a medida que yo terminé la carrera y empecé a darme cuenta de, lo que era el mercado laboral dentro del mundo del fitness y el entrenamiento, sin contar la parte online, porque ahí es verdad que yo estaba muy desprendido de todo el tema online. Yo ni tenía redes sociales, ni YouTube, ni nada. Entonces yo, para mí, el mundo del entrenamiento era gimnasia, que en gimnasia además estás ayudando a los deportistas con tus propias manos. No te planteas que eso se puede hacer online, de hecho no se puede hacer online, ¿no? Tú puedes a lo mejor valorar algún vídeo, pero la gimnasia, hay deportes que tú tienes que estar allí sí o sí para ayudar, ¿no? Y realmente para mí el entrenamiento fue permitiéndome desarrollarme personal y profesionalmente. Y digo, espérate, si mi trabajo es una excusa para mejorar profesionalmente, personalmente, e ir dándome cuenta de que soy capaz de ayudar a otras personas... Y que te pueden pagar por ello. Claro, y que me pueden pagar por ello. Digo, pues espérate, a lo mejor no me hace falta ser bombero, porque a lo mejor es que no quiero ser bombero, lo que quería era encontrar ese punto. Entonces, sí es cierto que yo empecé, al poco de terminar la carrera, a dar entrenamientos personales
Y lo que me acabé dando cuenta es que llegó un momento en el que del boca a boca, ya sea porque la gente vivía una experiencia muy interesante, a nivel de, oye, pues que les das estímulos de movilidad, estímulos de resistencia, estímulos de fuerza, ese reto y diversión, cuando hablamos de entrenamiento en niños, que son los dos factores clave para la adherencia, si no hay un reto, me aburro. Y si no hay diversión, no lo quiero. Por lo tanto, si tú eres capaz de dar reto, diversión y lo que esa persona necesita, pero a su vez lo que esa persona quiere, y terminas con algún ejercicio que le da una experiencia. Imagínate una persona que se tira en una oficina 15 horas. Tú a esa persona simplemente con que le tumbes en el suelo, le digas que abra las piernas, que ocupe su espacio vital, que abra los brazos, que se estire, la experiencia se va a ir con una buena sensación. Obviamente, si encima va mejorando su composición corporal, va mejorando sus funciones. Entonces, en definitiva, llegó un momento en el que tuve mucho trabajo y dije, joder, no sé si esto se me da bien o no, pero lo disfruto. La gente dice que se me da bien, o cree que se me da bien, ¿por qué no empezamos a avanzar en ese sentido? Y lo que ha sido siempre mi leviatán, que nunca he estado especializado en nada, creo que es justamente lo que me diferencia de otros entrenadores. Al no haber tenido ninguna especialización precoz en nada, me ha hecho más difícil llegar a, porque yo no soy especialista en nada, o mejor dicho, no soy experto en nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú, si piensas en entrenamiento para patologías de hombro, no piensas en Josué. Entrenamiento en cirugía de rodilla, no piensas en Josué. Entrenamiento con autocargas. Siempre vas a tener a otras personas antes de... Porque yo no soy una referencia en nada en concreto. Pero seguramente, gracias a que no soy una referencia en nada, pero he vivido muchas experiencias en contextos deportivos, ya de aquí uno de mis retos en el que sigo en ese camino es llegar a competir en más de 10 disciplinas deportivas y poder contar en un librito lo que he aprendido sobre la preparación física en esos deportes. Porque tú en esos deportes no solo aprendes de rendimiento, aprendes de recuperación de lesiones, aprendes de dar el peso y las estrategias nutricionales que hay en deportes en los que tienes que ponerte ante una báscula porque hay categorías de peso. Aprendes sobre psicología, aprendes sobre incertidumbre, aprendes sobre muchas cosas. Y yo creo que eso es un poco lo que me diferencia, que he vivido muchas experiencias dentro y fuera del entrenamiento y que a día de hoy soy capaz, o me considero que soy capaz de poder entrenar a mi madre y aportarle un valor. Cuando has dicho complejo, mira, ni voy a defender que el entrenamiento es complejo, ni voy a defender que el entrenamiento es simple. Lo que sí voy a defender es que yo a mi madre la quiero con todo mi corazón. Y si yo quiero darle lo mejor en un entreno, para mí darle lo simple es darle A, B y C. Mi madre cuando voy a comer no me da lo simple. No me saca la comida y me dice, toma, caliéntatela tú. Mi madre saca, me ha preparado una lasaña que ha hecho con sus manos, que ha hecho con cariño, me cuida en ese sentido. Entonces, ¿la cocina de mi madre es simple o es compleja? No lo sé, pero es con mucho amor. Yo no sé si entreno simple o complejo. Lo que sé es que me dejo el alma en el entrenamiento y que soy capaz de entrenar a deportistas de alto rendimiento y soy capaz de entrenar a mi madre. Y eso seguramente tenga sus carencias. Estoy convencido. Pero también, en una misma persona, tener todo eso creo que es un valor añadido para poder tener una perspectiva complementaria. Porque mi madre no va a ser el mismo sujeto de entrenamiento durante los próximos 10 años y ese deportista de alto rendimiento, por suerte o por desgracia, durante los próximos 10 años no va a estar en el mismo punto. Y esa capacidad adaptativa creo que es más importante que ser experto en X. Te quería preguntar, porque ya que mencionas a tu madre o que entrenas a tus padres y tal, sé que entrenas, ahora lo sé, que entrenas a tus padres, sé que entrenas para gente que está opositando, Sí. gente que es deportista, incluso, que lo comentaremos un poquito más después, he visto que ha subido fotos con Marc Márquez, con Alex Márquez y Sí. demás. Es decir, vas desde tu madre hasta un deportista de élite máximo, como puede ser Marc Márquez o Alex Márquez o otros boxeadores y tal. Sí. ¿Cómo preparas esos entrenamientos? Es decir, ¿cómo preparas mentalmente y en cuanto a ejercicio? ¿Cómo preparas a tu madre, por ejemplo, a un opositor o a un deportista de élite? ¿O crees que hay patrones en común entre ellos, a lo mejor? Sí. Es más fácil que te pueda explicar los patrones en común a explicarte cómo les entreno. Bueno. Porque es un proceso para sacar conclusiones, sacar información y cuantificar variables y hablar de todo eso, pues creo que es complejo porque al final es resumir 10 años de trabajo de experiencia. Además, a lo mejor hay muchos aspectos que son técnicos y no se entienden. Si empiezo a hablar de las variables de la dosis de entrenamiento, ¿no? Pues hablamos, oye, ¿por qué es importante la frecuencia? ¿Qué es más importante, la intensidad con mi madre o la frecuencia? ¿Qué es más importante, que se lo pase bien o que prevengamos el riesgo de caída? Pues hay muchos factores. Yo, en definitiva, primero, dejar claro que yo me dedico a la preparación física y que yo cuando me he puesto delante del equipo de Marc y de Alex, les he dicho de primeras
que soy una persona que tiene ni puñetera idea de motociclismo. Eso lo primero, antes de empezar. Ahora bien, a pesar de eso, han querido que trabaje con ellos porque a mí no me han pedido... ellos no quieren que yo me sepa todas las escuderías y todos los equipos. Ellos quieren que yo les ayude con el control corporal sobre la moto. Y eso es algo que, pues de control corporal creo que puedo hablar un poco. Entonces, en definitiva, las necesidades físicas que puede tener un motorista sobre la moto son diferentes que las necesidades que tiene mi madre sobre sus zapatillas o sobre sus zapatos. Pero hay ciertos rangos de movimiento, hay ciertas funciones que todos tenemos en diferentes dosis. Te pongo un ejemplo. Todos podemos correr si no tenemos ninguna lesión ni estamos con un síndrome de fragilidad ni nada. Otra cosa es que a esa persona le pida series de 200 por debajo de 28 segundos y a mi madre le pida la serie de 200 haciendo zancadas, ¿vale? Entonces, hay ciertos puntos de unión, como por ejemplo, voy a intentar mojarme un poco más, por no ser muy ambiguo. El patrón respiratorio es algo que limita a un deportista de alto rendimiento y a un sedentario, ¿vale? Las curvaturas fisiológicas de la columna vertebral es algo que limita a un deportista de alto rendimiento o potencia y a mi madre. ¿Por qué? Porque las curvaturas de nuestra espalda están diseñadas para disipar las fuerzas y para amortiguar. O para acercar el centro de gravedad al centro de la moto. O para controlar en un desequilibrio, no caerme adelante, no caerme atrás, no caerme a un lado, no caerme a otro. Si yo cierro los ojos, estoy trabajando las mismas cualidades con mi madre que con Marc Márquez. Solo que uno necesita demandas mucho mayores, tiene demandas mucho mayores, estímulos mucho más complejos que el otro. Entonces hay muchas capacidades que comparten. Lo que pasa que la dosis de entrenamiento, diría, hay una parte de la selección de ejercicios que es diferente y hay una parte de las exigencias en cuanto a intensidad, es decir, velocidad de ejecución y carga, que es diferente. El resto no es tan diferente. Vale. De hecho, Marc Márquez, y lo hilo un poco con cómo empezamos, ¿no? Con tu lesión de rodilla, ha tenido una lesión también súper compleja, que de hecho la ha estado cargando durante casi un año. Para eso empecé con ellos. Por eso te iba a decir que si te contrataron o te preguntaron sobre la lesión, y recuperación más que nada, o fortalecer en otros sentidos. No, empezamos con eso. Empezamos tras un periodo de 4 cirugías en el que llevaba 2 años sufriendo sobre la moto. Entonces el primer objetivo era que no sufriera sobre la moto. No que no sufriera... Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí, aunque se pueden hacer muy bien las cosas desde el punto de vista traumatológico, se pueden hacer muy bien las cosas desde el punto de vista de la fisioterapia, lo que a lo mejor no están haciendo bien son las cosas desde el punto de vista de un motorista. Y eso es lo que tiene que hacer un traumatólogo, adaptarse a las necesidades que va a tener. Entonces, te pongo un ejemplo. El trabajo que se puede llevar a cabo en un hombro operado es el clásico de trabajo de calf rotator, del manguito rotador. Entonces tú coges y llevas 2 años trabajando el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Pero esa persona cuando se pone sobre la moto no es capaz de. O al revés, nos obcecamos en que esa persona llegue a posición high five de hombro. Mi pregunta es, ¿esta posición la va a tener sobre la moto, sí o no? ¿Esa persona se está quejando de que le duele al ducharse o de que le duele sobre la moto? Y luego, aunque le doliera al ducharse, las exigencias sobre la ducha son diferentes porque tú te puedes duchar a cámara lenta, pero tú no puedes ganar una carrera a cámara lenta. No llama a esa velocidad. Efectivamente. Entonces ahí sí que empezamos directamente por el tema de la lesión. Y a día de hoy, lo que podemos decir dentro de que las cosas a lo mejor en resultado no están saliendo increíblemente bien, es que dicho por su boca está volviendo a disfrutar sobre la moto. Y eso al final es clave para un futuro de... O sea, prolongar la carrera deportiva a nivel futuro o por lo menos conseguir el objetivo inicial que nos planteamos, que era que volviera a poder pilotar. De hecho, ahora creo que va a cambiar, ¿no? De escudería. Sí, eso es. Y bueno, me imagino que habrá tenido que pasar un proceso... Va a cambiar de escudería, no de entrenador, ¿eh? Eso hay que dejarlo claro, Vale. Tocando un poco el entrenamiento también. Sí. Hoy en día parece que todo el mundo es entrenador personal, ¿no? Sí, claro. Cuéntanos un poco sobre esto, ¿no? Sobre que cualquiera se abre una cuenta en Instagram, sube 4 rutinas, le contactan, o él ya porque tiene un cuerpo estéticamente fuerte, por así decirlo, se siente con la potestad, ¿no? de poder ayudar a alguien. ¿Cómo ves el sector en este sentido? Mira, cuando me has dicho que todo el mundo puede ser entrenador personal, he pensado, sí, realmente sí. Y todo el mundo puede ser cocinero. Siempre y cuando tengas un grupo de amigos que confíen en ti cuando tú les hagas la comida y que sepan que no le vas a envenenar. Mientras tú hagas comida y ellos se la coman, da igual que estés preparando insectos. Si les gustan,
Entonces, con el mundo del entrenamiento es un poco lo mismo. La pregunta es cuánto confiamos en la otra persona y en quién nos estamos poniendo en manos. Mira, yo creo que confiamos muy poco en nosotros mismos y dejamos demasiado responsabilidad en otras personas, hasta el punto de que confiamos demasiado en otras personas algo que nos compete y es responsabilidad nuestra. Yo creo realmente que hay quizás más profesionales de los que hay como profesionales, porque hay demanda de esa oferta. Punto. Si no, no lo venderían. Entonces, si tú vas y pides chetos y te dan chetos, es porque hay gente que ha pedido chetos. Oferta y demanda. Oferta y demanda. Entonces, yo esto muy lo veo antiguo así, eso. claro. Si alguien está dispuesto a ratear un entrenamiento personal a 20 euros o a 15 euros la hora a ese cliente, pues el cliente va a obtener un entrenamiento low cost. Entonces, low cost, el concepto low cost, ¿qué es? Pues mínimo precio viable, pero no le pidas peras al olmo. Entonces, en ese sentido, yo antes sí que era muy crítico, antes sí que me llevaba un poco los demonios cuando veía a la gente hacer... Pero creo que a día de hoy todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y hay gente que o bien tiene un nivel energético muy bajo, o bien no le gusta lo que hacen, o bien no son conscientes de la oportunidad que tienes de poder aportar a otras personas, o bien simplemente no quieren dar lo mejor. El caso es que, pues, creo que, pero en todos los ámbitos, hay buenos profesionales, profesionales reguleros, profesionales mediocres y gente muy, muy buena, que normalmente es gente que tiene mucha experiencia o gente a lo mejor que tiene un don en ese trabajo. Entonces yo no voy a hacer una crítica, pero tampoco voy a defender a mi colectivo como hacen otros colectivos, defendiéndose a capa y espada porque son cafidos, son licenciados en ciencia del deporte. Yo no pongo la mano en el fuego por ningún licenciado en ciencia del deporte. La pongo por mí y ya está. Y por mi equipo, como mucho. Vale. Estábamos hablando un poco del perfil profesional, ¿no? De ese entrenador, preparador físico y tal. Y ahora me gustaría tocar un poco el tema de la otra parte, ¿no? El cliente, ¿no? El usuario, por así Sí, decirlo. sí, sí, sí. Me imagino que tendrás muchísimo historial de clientes. Y hay algo que creo que fallamos a veces, tanto cuando acudimos a un entrenador personal, acudimos a un psicólogo, a un nutricionista, ese tipo de servicios a los que acudimos. Muchas veces vamos buscando la solución, no buscando ayuda. Eso es. Es decir, queremos que esa persona nos cambie la vida, ¿sabes? No ponemos nuestra parte. Y al final, yo creo que el entrenador, el nutricionista o el psicólogo son herramientas, y lo que te van a dar son herramientas, a que tú las pongas en acción y tú cambies tu vida. Pero hay mucha gente que va, no, voy al psicólogo porque me cambie la vida, o voy a pagar un entrenador personal para que me cambie la vida en ese sentido. Sí, 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 total. ¿Has tenido clientes así? Claro que sí. Sí, y de hecho cuando yo cada vez veo a menos personas, ¿no? Presencialmente. Pero a mí cuando me llama alguien y me acaba preguntando, ahora ya menos, ¿no? Yo creo que cuando a partir de una edad como que ya dan por sentado que tú llevas unos cuantos años trabajando y confían más en ti. Pero claro, yo cuando tenía 23 años, no tenía barba y la gente desconfiaba más en mí. Y yo me acuerdo que a mí me llegaron a preguntar varias veces, ¿qué garantías tengo de que tú me vayas a hacer conseguir mis objetivos? Y yo empecé a responder qué garantías tengo de que tú vayas a comprometerte de la forma que necesito que te comprometas para conseguir tus objetivos. Realmente la solución la tenemos dentro y las personas que nos ponemos en manos de son una guía y un apoyo. Yo al médico, al doctor que me operó la rodilla, yo no le dije, doctor, recupéreme la rodilla. No. Doctor, usted, quíteme los quistes, sutúrelos bien, ya me encargo yo de recuperarme la rodilla. Y si tú pones en manos del cirujano la recuperación de tu rodilla, estás equivocándote. Estás equivocándote. Entonces, un entrenador al final, ¿qué es? ¿Qué dosis te da el entrenamiento? El entrenador. 3 horas a la semana, 5 horas a la semana de 168 horas. El resto del tiempo, ¿qué estás haciendo? El resto del tiempo también va. Ahora, si pasas de 0 a 5, pues ya estás mejorando. Pero llega un punto, a ver, la curva de aprendizaje es la que es. Entonces tenemos que entender que cuanto mejor estamos, menos margen de mejora tenemos o más vamos a tener que empujar para mejorar poquito. Entonces realmente ahí el compromiso tiene que ser grupal, pero yo soy partidario de hablar con los deportistas, hablar con los alumnos, anticiparme a lo que puedan llegar a pensar y decirles, bueno, independientemente del resultado que obtengamos, si tú confías en mí, el trabajo está bien hecho. Si tú lo consigues, es un logro tuyo. Yo no voy a empezar a decir, lo he conseguido. No, lo has conseguido tú. Y si tú no lo consigues,
eres tú también el responsable. Y si se queda eso claro del principio sobre la mesa es diferente. Porque muchas veces lo que hacemos es prometer cosas que luego no llegan y la persona viene y nos dice, es que tú me has prometido. Claro, déjale bien claro que las garantías están en el compromiso que tenga esa persona y que no todo el mundo lo tiene. Quería tocar un tema que, de hecho, lo escuché hace poco de ti en uno de tus podcasts, que hablabas del desde dónde hacemos las cosas, ¿no? De la importancia de desde dónde hacemos las cosas. Y eso lo he reflexionado yo un montón y lo he hablado un montón. Y quería empezar porque, por ejemplo, hay mucha gente que en el aspecto físico va al gimnasio porque quiere tener una vida saludable, por ejemplo. Hay gente que va al gimnasio porque quiere dentro de 3 meses caber en un vestido, por ejemplo. Sí. Y hay gente que va al gimnasio porque dentro de 6 meses quiere ir a la playa y quiere que le vean 4 tabletas, ¿no? Sí. ¿Crees que el desde dónde, y a lo mejor a esas 3 personas las ves y el resultado, el cuerpo es el mismo? Como si, imagínate que son gemelos, pues el resultado es lo mismo. Pero claro, internamente el desde dónde es totalmente diferente. ¿Crees que el desde dónde influye no solo a nivel físico, sino en diferentes áreas de esa persona? Absolutamente sí. Pero los 3 ejemplos que me has dicho son el mismo. Esas 3 personas lo que están buscando es aceptación. Esas 3 personas están buscando aceptación. Y esas 3 personas están buscando realmente sentirse orgullosas de sí mismas. Ya sea con un traje de boda, ya sea con una tableta, un six-pack, o ya sea viéndose. Entonces, el desde dónde es importante. El problema que los seres humanos nos engañamos mucho a nosotros mismos. Y muchas veces el desde dónde que decimos no es el desde dónde que realmente lo hacemos, porque desconocemos desde dónde lo hacemos. Y yo creo que ahí es importante reflexionar acerca de realmente qué es lo que nos está moviendo y ser coherentes con nosotros mismos. Y si no nos gusta el desde dónde lo hacemos, intentar cambiarlo. Es muy bonito el desde dónde, pero te puedo decir, y mi experiencia me dice que muchas veces las personas que hablan del desde dónde hacerlo son justamente las que menos saben desde dónde, o se engañan a sí mismas desde dónde lo están haciendo. A lo mejor les gustaría hacerlo. Te pongo un ejemplo, alguien que dice que esto lo hace desde el altruismo. Realmente no lo está haciendo desde el altruismo, lo está haciendo desde una estrategia para lícita al 100%. Una estrategia para ganar más dinero es la leche, en un proyecto empresarial. Pero no me vendas que lo haces de forma altruista cuando realmente lo que estás buscando es, no sé si me explico, si es publicidad y marketing, llámalo publicidad y marketing. Si es ayudar a, llámalo ayudar a. No llamemos a una cosa a la otra porque entonces empezamos a vender humo. Quiero tocar un poquito el tema también de motivación y fuerza de voluntad, ¿no? El motivación versus fuerza de voluntad. Creo que de motivación vamos sobrados, ¿no? Se escucha por todos lados, Sí. vídeos motivacionales, canciones motivacionales, charlas motivacionales y tal. 3 copas motivacionales. El 1 de enero todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Total. Todo el mundo se pone ahí y tal. Pero se habla muy poco de la fuerza de voluntad. Sí. Primero, ¿cuál es la diferencia entre motivación y fuerza de voluntad? ¿Y por qué crees que se habla tan poco de la fuerza de voluntad y mucho de la motivación? Bueno, porque la fuerza de voluntad es un término más manido que la motivación, aunque la motivación ya es un término también muy manido. La fuerza de voluntad es como el desarrollo personal, es algo que la gente que ya está dentro del mundillo, ya ha visto que se ha hecho unos cuantos cursos o que ha asistido a y su vida sigue siendo la misma, dice esto es una mierda. Entonces, si aquello que me han vendido como algo bueno resulta que no me ha ayudado nada, la gente mínimamente inteligente dice, espérate que esto no es tan bueno como me estaban contando. Entonces, ¿qué ocurre? Que la fuerza de voluntad nos la han vendido como lo importante no es la fuerza de voluntad, lo importante son los hábitos. Los hábitos es la consecuencia, es lo que tú ves. Pero la raíz seguramente sea la fuerza de voluntad. Lo que ocurre es que intentamos replicar lo que veo desde fuera. Te pongo un ejemplo. Si yo admiro a esa persona y esa persona tiene un coche gris metalizado y lleva zapatillas blancas, yo voy a intentar replicar lo mismo. Me voy a comprar un coche igual y zapatillas blancas, pero mi vida es completamente diferente a la suya. Estoy intentando replicarlo de fuera. Entonces, replicar los hábitos es replicar las consecuencias o los síntomas de lo que esa persona lleva por dentro. Y esa persona lleva por dentro una esencia, una fuerza que diríamos vital. Para mí la fuerza de voluntad es una energía interna que nos permite actuar conforme a lo que conocemos o conforme a lo que hemos aprendido. En cambio, la motivación es algo que va y viene. Primero, la motivación es para mí lo contrario al compromiso.
Ujú. Y puntualmente tú puedes encontrar picos de motivación, pero tú no puedes crearlos. Lo único que puedes crear dentro de ti es la capacidad de eh, actuar a pesar de las circunstancias externas. Y esa, creo que sin lugar a dudas es, pues como la cualidad física reina por excelencia, ¿cuál es? La fuerza neuromuscular, ¿no? Pues ¿cuál es la capacidad reina que puede mover el mundo a nivel interno, de dentro a fuera? La fuerza de voluntad. Entonces, para mí la motivación va y viene y la fuerza de voluntad es algo que si nutrimos puede formar parte de nuestro carácter y de nuestra esencia. Me imagino que tú no siempre estás motivado, ¿no? Como Claro. hablamos. Entonces, cuando tú no estás motivado, Sí. ¿cómo trabajas esa fuerza de voluntad para ver si alguien se puede inspirar, entre comillas? Es que yo muchos días no estoy motivado. Primero intento aferrarme a los mejores puntos del día, ¿no? Intento pensar en los highlights que tengo por delante si no estoy motivado. En lugar de pensar luego me toca, ¿no? Ver a esta persona que a lo mejor no me apetece mucho. En lugar de eso pienso, ya, pero es que luego me toca entrenar y sí me apetece. Entonces intento aferrarme a un clavo ardiendo en el sentido de lo que me puede generar un aliciente mayor en mi día, en lugar de quedarme únicamente con lo malo. Te pongo un ejemplo, si tú sales, está diluviando y piensas, después de la tormenta viene la calma, ¿no? Después va a salir el sol. Sabes que tarde o temprano va a acabar. Pues lo que mola después de que haya llovido, que con la tranquilidad de que ya no está lloviendo, de que ya no te mojas, de que puedes quitar. Entonces, intento ver el vaso medio lleno, no medio vacío en ese sentido. Y para entrenar la fuerza de voluntad no tengo una regla mnemotécnica acerca de. Lo que sí tengo, y para mí no es un discurso, pero sí que es un mantra que no hablo de ello porque intento actuarlo. Me gusta cuando digo, oye, si yo antes llevo tatuado, ¿no? Si no das lo mejor, sacrificas el don. No hablo acerca de ello porque intento encarnar ese discurso que muchas veces creo que es la única forma de que no se quede roída o manida una frase, una palabra. Si hablas demasiado de ello, llega un momento, te pongo un ejemplo, sal de tu zona de confort. Me genera Muy arcadas. Mr. Wonderful, ¿no? Total, total. Se sabe la frase todo el Total, mundo. total. En cambio, si tú ves a una persona actuando en contra de lo que a lo mejor la mayor parte de su círculo le empuja, está saliendo de su... La mejor forma de encarnar sal de tu zona de confort es viendo a alguien saliendo de su zona de confort, no hablando acerca de la humildad. 3 pasos para salir de tu zona de confort. No, muéstramelo. Hay cosas que no se pueden hablar, que si hablas de ellas desaparecen. Y esto yo creo que también. De hecho, una de las cosas que admiro de ti es que quien vea tus redes ve una persona ejerciendo acción. O sea, no hablando de tienes que hacer ejercicio porque... Bueno, también hablo. Hablar, bueno. ya doy la chapa en los podcasts. Pero me refiero a que hay poquito de eso en redes sociales. Hay mucha gente que sabe la teoría. Bueno, todo el mundo sabe la teoría. Todo el mundo sabe que fumar es malo, pero siguen fumando, ¿sabes? Entonces, todo el mundo sabe la teoría, pero muy pocos ejercen la práctica. Entonces, una de las cosas que valoro de ti es que en redes se puede ver que no eres una persona que está vendiendo humo, como decías antes, ¿no? Sino que, coño, lo está haciendo él, ¿sabes? Él te está haciendo el ejercicio, no te está vendiendo. Haz esta rutina que se la vi a otro, te la paso y págame y búscate la vida, ¿no? Sino que lo hace. Y quería tocar también el tema de, hilando un poco, de PNM, ¿no? Sí. Del libro sobre todo. Ajá. A mí me flipó, o sea, me voló la cabeza el tema, ¿sabes? Porque claro, te veo a ti, veo a Pedro, están fuertes, tal, lo que te acabo de comentar de los vídeos haciendo ejercicios complejos y tal. Y de repente sacan un libro que hablan mucho de otros aspectos de la vida que no son hacer ejercicio como tal, o entrenar, ¿no? Y hablan de la respiración, de la postura corporal, de un montón de cosas, ¿no? Falta hablar de cocina. Pedro y yo decíamos que en ese libro ya, para que sea el Vademecum, solo falta, yo que sé, hablar de cómo hacer unos buenos huevos fritos. Es verdad que hablamos, te diría, de demasiadas cosas, pero bueno. Entonces hablan de un montón de cosas y, claro, quien lo ve desde fuera se espera un libro orientado a ejercicio, como mucho, ¿no? Sí. Y tocan un montón de diferentes aspectos. Y una frase que repiten mucho es que todo es entrenamiento, ¿no? Sí. Asociamos que el entrenamiento es solo ir al gimnasio 1 hora, levantar 4 pesas y para casa. O salir a correr o lo que sea. Pero no tenemos en cuenta otros aspectos del día a día, ¿no? Entonces, cuando ustedes comentan lo de todo es entrenamiento, ¿a qué se refieren? A que todo es exposición. Y que cuando estás haciendo y cuando no estás haciendo, realmente estás invirtiendo tiempo en perfeccionar algo. Si tú pasas mucho tiempo sentado, estás perfeccionando tu capacidad para estar sentado.
Si tú pasas tiempo leyendo, entonces cuando hablamos de que todo es entrenamiento, es que tocar un instrumento es entrenamiento, es que hablar delante de una cámara es entrenamiento, es que entrenar fuerza es entrenamiento, es que dar un abrazo es entrenamiento, todo es entrenamiento en ese sentido. Y básicamente la exposición progresiva y paulatina, porque decimos todo es exposición, bueno, como te expongas demasiado a lo mejor petas, ¿no? Toda es exposición progresiva, pero sí es cierto que cuando nosotros queremos algo, suele haber una incongruencia entre el tiempo que invertimos en eso que decimos que queremos. Alguien que se quiere recuperar de una lesión y dice, es que tío, estoy yendo al fisio todas las semanas, 2 días y no me mejoro. Bueno, estás yendo al fisio 45 minutos, 2 días a la semana. El resto del tiempo que estás haciendo. Yo conozco gente que para recuperarse de una lesión está 24/7. Llámalos obsesivos, pero esa persona si quiere recuperarse de una lesión no tendrá que actuar conforme a las palabras de me quiero recuperar de una lesión. Actúa en consecuencia a tus palabras. Si tú dices que quieres esto, entonces todo ese entrenamiento básicamente es que todo lo que hacemos conlleva un resultado. Y lo que sucede que muchas veces el resultado no es el que queremos porque no estamos haciendo lo que coherentemente deberíamos hacer para conseguir lo que decimos que queremos. Una de los aspectos más importantes, ¿no?, de lo de programación neuromotriz, ¿Sí? es esa relación que hay entre cerebro y cuerpo, por así decirlo. Hoy se sabe, neurocientíficamente, por así decirlo, que el cerebro manda señales a nuestro cuerpo y el cuerpo manda señales a nuestro cerebro. Eso es. Es decir, es bidireccional Ahí está. la dirección. ¿Cómo podemos aprovechar esto que ya sabemos, ¿no? ¿Y qué porcentaje, o sea, qué tiene más protagonismo? ¿El cerebro al cuerpo o el cuerpo al cerebro? Y a partir de ahí, pues, ¿cómo lo podemos aprovechar en nuestro día a día? Vale, perfecto. Sí es cierto que tenemos un sistema nervioso muy sofisticado y aparte de la capacidad que tenemos de supervivencia brutal, en el área más cercana al presente en nuestro cerebro, más sofisticada, es el córtex prefrontal, es la corteza, que es la que nos permite tomar decisiones y es en la que se instaura o podemos decir que se encauza la función ejecutiva. Esa función ejecutiva es la que nos permite actuar más allá de la búsqueda de recompensa y la evitación del dolor. Es decir, en lugar de busco placer y evito dolor, que es lo que haría un niño pequeño o una ameba, actuar pensando en un bien posterior, posponer una gratificación. ¿Qué ocurre? Que esto es algo que puede ser más fácil o más difícil que mover nuestro cuerpo. Pero normalmente me encuentro, excepto que haya alguna patología neurológica de que no puedo mover las piernas, ¿no? Me encuentro con respuestas de que es más difícil controlar lo que sucede en nuestra mente que controlar nuestras piernas, ¿no? Si yo le pido a alguien, no pienses en una cámara de fotos, pero en cambio yo sí te digo, elévame la rodilla derecha. Yo no sé si es más fácil una cosa u otra, pero puesto que mi experiencia me dice que a la gente le cuesta menos mover su cuerpo que controlar su mente, aquí entra en juego yo no te voy a decir que es más importante a través de tu cuerpo modular tu mente, ni te voy a decir que es más importante a través de tu mente modular el cuerpo. Lo que te voy a decir es que la que veas más fácil de las dos, utilízala como palanca para cambiar. Y es sencillo. A lo mejor tú no eres capaz de levantarte por la mañana y tener una construcción mental constructiva, valga la redundancia. Pero si eres capaz de ponerte de pie, levantar los brazos, hacer 10 respiraciones y estirarte un poco. La que sea más fácil de las dos, hazla, porque el resultado va a ser el mismo. Uno va a tirar del otro. Entonces, hasta ahora veíamos todo desde el punto de vista de la palanca es la psique, hasta que no modifique la psique no puedo cambiar. Por lo tanto, si una persona está deprimida, hasta que no supere esa depresión no se va a poder mover. Pues yo cojo a esa persona, la empiezo a mover, aunque sea no en contra de su voluntad, pero es que esa persona la fuerza de voluntad la tiene un poco reducida, y vamos a ver qué sucede con el movimiento. Y a día de hoy la neurociencia lo que nos dice es que el movimiento puede generar modificaciones neuronales y si las emociones son receptores neurales o por decirlo así son neurotransmisores, pues ya sabemos que el movimiento puede cambiar nuestras emociones. Por ejemplo, eso se ve también en los animales. Por ejemplo, cuando tú ves un perro, por ejemplo,
que quiere dominar, se ve erguido, con el pecho hacia adelante y tal. Eso es. Y cuando lo ves que tiene miedo, pues todo encorvado, asustado, la cola metida para adentro. Eso es. En nosotros es básicamente lo mismo, entonces. Con la diferencia que el perro es más reactivo, Sí. tiene más ese cerebro primario, y nosotros, aparte de esa reacción que nos va a venir a todos, si hace frío encogernos, si hace calor expandirnos, ¿no? Uf, no puedo más, ¿no? Soy ahí un... Aparte de eso, tenemos la capacidad de tomar decisiones, y esa parte es la que hay que apelar en los seres humanos, porque es lo que nos diferencia de los animales, y es la que más cuesta hoy a día de hoy. Por eso intentamos no hablar solo de entrenamiento, pero yo cada vez soy más consciente de que el ámbito conductual es la carencia principal de las personas que les lleva a no moverse. Entonces hay que intentar entrenar las dos. Empezar a moverse de forma simple y sencilla, no ponernos a hacer las cosas muy difíciles, pero por otro lado, empezar a tomar diferentes decisiones. Ahora que hablaste de personas que no se mueven, Sí. pusiste ese ejemplo. El otro día vi, y te quería comentar, que te he apuntado, Sí. que según el Ministerio de Sanidad, el 45% de los españoles de 15 a 25 años, es decir, adolescentes, es que 45%, prácticamente la mitad, reconoce que no es que tenga poca actividad física, sino que no tiene ninguna. Dice que confiesan que pasan la vida sentados o tumbados. ¿Por qué crees que hay tanto sedentarismo en España, sobre todo en los jóvenes? Yo creo que en general, en todas las edades, pero en jóvenes sobre todo. Bueno, primero, las encuestas, el reconoce o el confiesa, yo no me fío mucho de ellas. La gente es muy mentirosa. Entonces seguramente haya o más gente de eso o menos gente, a lo mejor, no lo sé. ¿Por qué la gente está sedentaria? Bueno, porque es mucho más cómodo ser sedentario. Y en definitiva, nuestro cerebro primario va a elegir siempre ahorrar energía, y va a elegir siempre la opción más fácil, y va a elegir siempre hacer menos que hacer más. Es así de sencillo, ¿vale? Ese es el primer filtro. Somos chimpancés, somos ratas de laboratorio. Ahora vamos al segundo filtro. Bueno, da la casualidad de que ese chimpancé o esa rata de laboratorio ha crecido un poco, se ha vuelto un animal más vertical, y tiene la capacidad en determinados momentos de decir, oye, voy a posponer esa parte fácil para intentar hacerlo difícil. En lugar de ir cuesta arriba, voy a intentar ir cuesta abajo. ¿Qué significa ir cuesta abajo? Hacer primero lo difícil y ya luego voy haciendo lo fácil. Eso te cambia la vida. La roca, ¿no? Que dicen en muchos libros y tal. Es así. Lo que pasa que lo más normal, si tú no estás presente en cuanto a conciencia, en cuanto a atención, si tú vives distraído, yo mismo, si yo vivo en modo distraído, no te das cuenta, seguramente hayas llegado a casa y te hayas sentado, pero ni he sido consciente que te has sentado. Bueno, es que es normal, porque estabas distraído, metido en redes sociales. Eso no va a pasar a todos. En modo distraído somos todos muy parecidos. En modo atentos somos todos muy parecidos también. El problema es que hay gente que nunca está atenta, que nunca presta atención y siempre está dispersa. Y está de cuerpo presente aquí, pero pensando en allí. Y está haciendo eso, pero pensando en aquello. Y eso es lo que acaba generando. Básicamente esas estadísticas lo que nos dicen para mí es que vivimos en una sociedad muy inconsciente. Que para mí no es una sociedad que no piensa. No es que los chavales de hoy en día no piensan, es que la gente no piensa lo que hace, ¿no? La gente piensa demasiado, está todo el puñetero día pensando. Por un lado distraída y por otro lado pensando. La gente no hace. Y la gente no reflexiona. Y la gente no presta atención. Pero la gente piensa mucho. Y la gente sentarse también se sienta mucho. Mira, llevamos un buen rato sentados nosotros también, ¿eh? Dices que como que lo que queremos es eficiencia, ¿no? Lo fácil que es estar sentado. Ahorrar. Ahorrar energía, ¿no? Claro, si a ti te dicen, oye, ¿tú qué prefieres? ¿Ahorrar dinero para tener dentro de 10 años una mansión o gastártelo todo y dentro de 10 años dormir bajo un puente? Pues eso mismo llevado a la energía. Lo que pasa es que la energía cuando se acumula no aumenta... Tu bolsillo. Efectivamente, aumenta otra cosa. Dices eso, que lo fácil es estar sentado, estar acostado y demás. Sí. Yo creo que nuestra rutina, nuestro día a día, la rutina de la persona media es: duermo 8 horas, 7-8 horas. Me levanto, cojo un coche, un transporte público, es decir, estoy sentado, hasta el trabajo. En el trabajo estoy otras 8 horas sentado. Vuelvo a coger ese transporte, sentado, voy a casa y en casa haré labores de casa. Y luego pues estaré sentado o acostado otra vez, viendo la tele, el móvil, Netflix, lo que sea. Entonces, claro, es muy fácil ser sedentario a día de hoy, ¿no? ¿Cómo lo ves en cuanto a rutinas, hábitos, claro, y demás? No hemos hablado antes de la evasión, de me evado. Esa persona se está evadiendo, sentándose. Está evadiendo, está eludiendo
el esfuerzo. Y lo que ocurre es que tarde o temprano el esfuerzo va a aparecer en tu vida. Y si te pilla desentrenado física y mentalmente, estás jodido. Porque vas a sufrir y encima no vas a mejorar. Yo considero que el esfuerzo o el sacrificio es lícito cuando me genera un resultado, una recompensa. Y yo creo que todo el mundo vamos a pasar por el aro, todos vamos a pasar por el aro. Lo que pasa es que si estamos más preparados, sufriremos menos y será algo menos traumático. El estar parado no es solo una cuestión física, no es solo una cuestión de sobrepeso, no es solo una cuestión de dolores de espalda. Es una cuestión de sentido de vida, es una cuestión del legado que tú dejas, es una cuestión de lo que has hecho con tu cuerpo, es una cuestión de un regalo que la vida te ha dado y que tú estás desperdiciando. Vamos, yo conozco a personas en silla de ruedas que siempre me dicen lo mismo. Le voy a pedir a otra persona que me deje sus piernas porque no las usa. Una persona que pasa 12, 15 horas sentado, pero que puede andar, es una falta de respeto para alguien con una paraplegia. Una falta de respeto, porque esa persona no puede usar las piernas. Pero su mayor sueño, el mayor sueño de un ciego es poder ver. El mayor sueño de una persona que no puede andar es poder andar. Aparte de otros retos que se plantean en la silla de ruedas, que puede ser jugar al básquet o ser campeón paralímpico de otro deporte. Pero aparte de eso, entonces, yo creo que tenemos que ser lo más agradecidos posible. Hablamos siempre de la gratitud, ¿no? La mejor recomendación que pueden dar las personas es... Yo no lo voy a dar desde el pedestal, yo lo voy a hablar desde la experiencia. A mí de las cosas que me han aportado en mi vida es obsesionarme con lo bueno de mi vida. Y eso es la gratitud. Y la gratitud a la vida es usar lo que tenemos. Y sí, tenemos un ojete para apoyarlo en el banco y sentarnos. Pero también tenemos unas piernas para saltar, para correr, para... no sé. Entonces, es usar las herramientas que tenemos. Es simplemente eso, aprovechar la oportunidad de la vida. Yo lo veo así. Lo que sucede que, pues bueno, que volvemos a lo mismo. Es más cómodo, es más fácil. Vivimos evadidos. Somos personas a nivel social, lo que te digo. Creo que tenemos una crisis espiritual. Entonces, como no somos capaces de trascender la vida, pues vivimos como si fuéramos a vivir siempre. Pero... Quiero tomar el tema de la espiritualidad, pero antes, ¿Sí? una cosita solo en relación con lo del sedentarismo y demás. Que el sedentarismo, pues, entre las cosas que provoca sobrepeso, obesidad, también si miramos estadísticas, pues estarán disparadas también. Sí. Seremos de los países con más sobrepeso en Europa y tal. Sí. Y claro, a relación de esto, viene un tema que es muy candente en redes sociales y demás, que es el tema de la gordofobia, body positive y todo eso. ¿Qué opinas de la gordofobia? Porque yo creo que la gente tiende a confundir entre estética y salud, ¿no? Sí. En estética yo creo que todos estamos de acuerdo que no debes reír de nadie, ni ridiculizar a nadie, ni nada, por su estética, sea gordo, flaco, negro, blanco o lo que sea. Pero en cuanto a salud, lo que me molesta es que cuando quieres dar el mensaje de salud, es decir, no te estoy criticando ni me estoy riendo de ti ni nada, Sí. pero te estoy dando un consejo o un mensaje, lo que sea, un post en Instagram de una frase. Y ya te lo tomas a la defensiva porque tú estás dentro de ese colectivo, pero te lo estoy diciendo por tu salud, no por tu estética. Pero claro, eso es difícil de ver si la persona me lo está diciendo por su estética, por mi estética o por mi salud. ¿Cómo ves el tema este de la gordofobia? ¿Estética, salud? ¿Crees que mucha gente se está refugiando se están riendo de mí por mi estética y para seguir así? ¿O... Sí, vivimos en una sociedad polarizada y después estamos en modo resentimiento constantemente. Entonces, si el de enfrente mío es muy diferente a mí, porque yo peso 150 kilos y él pesa 70, aunque yo no lo diga, yo ya tengo una cierta predisposición a prejuicios y seguramente esa persona, si por la razón que sea me ve muy diferente, al final nos han convencido de las diferencias, de todo es polarizado, ¿no? Izquierdas, derechas, un equipo y otro diferente, los del norte con los del sur, los delgados con los gordos. Para mí la mayor falta de respeto que se puede hacer, o el mayor agravio, es cuando apelamos a cualidades o características de la otra persona que no puede cambiar. Yo tengo un amigo que tiene enanismo y yo he salido con él de fiesta cuando éramos más jóvenes y a mí me repateaba que se rieran de él aunque fuera de broma. Hasta el punto de que yo he cogido a gente y le he dicho, ¿tú no eres consciente de que la mayor parte de la gente que se cruza con él va a actuar igual que tú? Yo en la vida he intentado no actuar como actuaría cualquier persona. ¿Qué es lo fácil? Que a ti te dejan en una habitación solo, encerrado, y
Tienes un sofá. ¿Qué va a hacer la mayor parte? Sentarte. Yo voy a intentar hacer algo diferente. ¿Por qué me gusta diferenciarme de las personas? No es diferenciarme de las personas, es diferenciarme de mí mismo en una situación de inconsciencia. Porque significa que estoy consciente. Entonces, dentro de eso, las personas se refugian en mi situación no la puedo cambiar. Por lo tanto, cualquier cosa que apele a mi situación me está dañando a mí como ser. Y la realidad, primero, una persona no es gorda, una persona tiene sobrepeso. Si cambiáramos eso, pero ya no solo en el discurso de la gente con gordofobia, o que supuestamente, sino en el discurso de la propia persona con sobrepeso que entiende que esa situación, aunque sea respetable, es una situación que va a atentar contra su salud, si no en presente, en futuro. Y que es una situación que puede cambiar. ¿Sabes lo que pasa? Que ahí ya estás poniendo en responsabilidad a esa persona. Mira, cuando hablamos de culpables, hablamos de responsables. Lo que pasa es que se malentiende muchas veces. Tú eres el culpable de lo que te sucede. Y la gente dice, ¿cómo puedes decir eso? ¿Acaso te estoy diciendo que lo que te haya sucedido es malo? Tú eres el responsable de lo que te sucede. Te pongo un ejemplo. Por culpa de mis padres, yo... Y gracias a tus padres, tú... Es lo mismo. Gracias a, por culpa de... El caso es hacer responsables a otras personas externas, cuando deberíamos ser responsables de nosotros mismos. Entonces, cuando las personas empiecen a ganar un poquito de responsabilidad en sí mismos, dejarán de preocuparse más del que no acepta a los gorditos y empezaría a pensar, yo estoy a gusto conmigo mismo, porque si yo estoy a gusto siendo gordito, a mí me la pela lo que digan en ese sentido. El problema es que a lo mejor yo no estoy a gusto con eso. Y repito, yo no quiero meter en el mismo saco, no voy a defender la falta de respeto a ningún colectivo, pero yo no quiero meter en el mismo saco raza, enanismo, sexualidad, que sobrepeso. Porque esa persona no ha nacido con 150 kilos o con 200 kilos o con... No. La diferencia. Eso es. Y puedes cambiarlo. Y aunque nos duela mucho, podemos cambiar una gran parte de las cosas. Otras no. Si tú tienes una orientación sexual, pues entiendo que no la has elegido. Entiendo que no has hecho méritos para llegar a esa situación. Entonces habrá que quererte y respetarte como lo que tienes con lo que eres, porque eres así. Y punto. Y es respetable. Pero tú a lo mejor no has tenido sobrepeso siempre. Y sobre todo también hay que pensar, oye, ¿me está haciendo daño a mí esa persona? ¿O a quién se está haciendo daño? Esa persona se está haciendo daño a sí mismo. No, es que esa persona hace más gasto sanitario, esa persona... Bueno, esa persona a lo mejor tiene más bolsillo que tú, porque si come más que tú, no lo sé. O come peor que tú, no lo sé. Pero ahí deberíamos empezar a mirar más hacia adentro. Y no mirar tanto hacia los demás. Y no vivir tanto en el resentimiento. De estar siempre a la defensiva. Estar siempre a la defensiva. Si una persona tiene sobrepeso y está siempre a la defensiva, no está siempre a la defensiva porque tenga sobrepeso. A lo mejor tiene sobrepeso porque está siempre a la defensiva. No lo sé. Es que es muy amplio y yo me puedo poner aquí a filosofar y se nos puede ir el tema. Pero en definitiva, yo creo que tenemos que tener cabida a todo tipo de personas, pero tampoco conformarnos con una situación menos de la que podríamos llegar a optar. Y creo que hay que ser ambiciosos en todo en nuestra vida. Yo creo que podemos ayudar más a las personas, yo creo que podemos mejorar nuestro físico más, yo creo que podemos vernos mejor. Yo creo que hay que ser ambicioso. Bueno, para tocar ya el tema de espiritualidad, que lo has mencionado varias veces en la entrevista. Sí. ¿Qué idea tienes tú de espiritualidad? Porque es algo tan ambiguo. Bueno, de hecho, es una de las áreas de las que hablo en el podcast y demás. Pero es súper ambiguo. Como somos de aquí, de Occidente, Sí. tendemos a mezclar espiritualidad con religión, ¿no? Sí. Y sobre todo con la religión católica. Si le preguntas a un chino, te dirá que espiritualidad es religión X. Y si le preguntas a uno de Marruecos, te dirá otra cosa. Total. Por lo tanto, son creencias, ¿no? Sí. La religión, me refiero. Eso es. Y hay un autor que es Eckhart Tolle, que me gusta mucho, que hace la diferencia de espiritualidad versus religión. Sí. Y decía que la espiritualidad es conciencia y la religión es creencia. Por lo tanto, un sistema de creencias no vuelve espiritual a nadie, decía. Ahí está. De hecho, lo hemos visto a lo largo de la historia, antiguamente, y bueno, y a día de hoy también, si no piensas como ellos, ¿no? Si no tienes este tipo de creencias, tienen todo el derecho a matarte o a invadir tu país o a lo que sea. Hasta hace poco no sucedía, o sea, no sucede en Occidente, pero estamos viendo que en Oriente pasa todos los días. Total. Entonces, eso, ¿cuál es la diferencia para ti entre espiritualidad y religión? ¿Y cómo tú trabajas esa espiritualidad? Vale. Me ha gustado mucho el ejemplo, la diferencia que has hecho, la comparto, pero sustituiría creencia por fe. El problema que muchas religiones, para mí el problema no es la religión, sino es
el uso que hacemos de esa religión y el interpretar cualquier cosa al pie de la letra. ¿Qué ocurre con la evidencia científica cuando yo la interpreto al pie de la letra? ¿Qué ocurre cuando el libro Don Quijote de la Mancha lo interpreto a pies juntillas? Para mí con la religión sucede lo mismo. Y esto se puede criticar desde el punto de vista de una entidad religiosa, como, ya, pero es que tú no estás siendo un buen musulmán, no estás siendo un buen judío, no estás siendo un buen cristiano. Bueno, yo creo que lo bueno o lo malo nos define nuestras acciones, ¿no? Al árbol le conoceremos por nuestros frutos. Entonces, yo antes que religioso me considero espiritual. Pero por suerte, la espiritualidad también, en mi caso, la encauzo dentro de una religión que me permite tener fe, no creencia. Significa que yo soy una persona que dudo, que yo soy una persona que tengo no mis creencias, sino que hay cosas con las que estoy de acuerdo y cosas con las que no. Dentro, por ejemplo, del cristianismo. Pero que si yo lo que aplico en mi vida me hace mejor persona, me hace disfrutar mejor del camino y me hace sobre todo que incluso en momentos que dejadme deciros todos los amantes de la filosofía, y yo me considero un amante de la filosofía, no hay ninguna filosofía que nos pueda aportar tranquilidad y calma en el duelo cuando perdemos a un ser querido. Y ahí para mí la espiritualidad que yo tengo o la religión que a mí me han inculcado y que luego yo he utilizado de una forma u otra, a lo mejor la he tergiversado, y a lo mejor dentro de 10 años es muy diferente a la que tengo hoy en día, pero a mí me aporta fe. La fe me aporta paz, me aporta calma, me aporta tranquilidad y me aporta sentido aquí y cuando se acabe esto. Entonces, no sé cómo explicarte. Yo no digo que me considere mejor por tener más fe que otras personas o por tener más espiritualidad que otras personas, pero me permite tener tranquilidad, suceda lo que suceda afuera, y en momentos en los que he perdido a seres queridos, me ha dado esa tranquilidad. Puedo estar equivocado. Si esto vamos a jugar a... Pero esto, ¿cómo sabes si hay vida después de la muerte? Tú puedes estar equivocado, claro que sí, pero puede estar equivocado el que cree que hay vida después de la muerte y puede estar equivocado el que no. Pero puestos a estar equivocado, prefiero equivocarme creyendo que hay algo más, aun a riesgo de poder estar equivocado. Lo tengo clarísimo. Es que también a lo mejor estoy equivocado con el entrenamiento, a lo mejor estoy equivocado con la calle que cojo y me meto por prohibida y me pego un ostión que alucinas, porque la vida es eso. Pero como tienes que elegir, yo elijo tener fe de que no solo es lo que tenemos, lo que vemos y lo que palpamos, porque eso es lo único que explicamos con la razón. Es imposible a través de las palabras explicar más allá de lo que la razón nos permite, porque las palabras están dentro de un contexto lingüístico y la parte lingüística está dentro de nuestro cerebro, y nuestro cerebro y la razón son las que intentan controlarlo. Y el problema es que el ser humano intenta controlarlo todo y lo que no puede controlar tiende a rechazarlo. Por eso muchas veces se rechaza la religión. 1, por la malinterpretación que han hecho los seres humanos. 2, porque creo que hay interpretaciones demasiado al pie de la letra. Y 3, porque lo que no entendemos, como se suele decir, qué atrevida es la ignorancia, lo que no entendemos tendemos a rechazarlo, porque nos da miedo. Te queríamos comentar una de las áreas que hablo en el podcast, es la social, ¿no? Las relaciones sociales y demás. Hay un tema que me gusta mucho, que es el tema, esa diferencia entre trabajo y tiempo libre, ¿no? Tú trabajas un montón, obviamente, pero me ha contado un pajarito en primicia. Ostras. Textualmente: desde que está conmigo ha aprendido mucho la importancia del tiempo libre. Creo que antes solamente enfocaba su tiempo a trabajar. Cerrona ahí. Ostras, sí, buena cerrona. ¿Quién será esa persona? No lo sé, algún... Bueno, ¿cómo crees que es verdad que antes trabajabas demasiado y ahora estás disfrutando un poco más del tiempo libre, de las personas que quieres y demás? Pues por un lado estoy de acuerdo y por otro lado no. Porque yo antes dentro del trabajo quizás buscaba cosas que a día de hoy encuentro fuera del trabajo. Y una experiencia autotélica es la que es un fin en sí mismo. Tú cuando eres una persona muy proactiva, estás siempre intentando, muy proactiva y muy práctica, estás intentando siempre crear, construir y hacer algo para algo. Hacer algo para algo. No hacer algo por el simple hecho de hacerlo.
Entonces, el compartir tiempo con una persona por el simple hecho de compartir tiempo con esa persona, que a su vez nutre una relación, pero únicamente lo haces por compartir tiempo con esa persona, es lo que más se instaura o se establece fuera del contexto del trabajo. No creo que pasara mucho tiempo trabajando, sino que yo siempre he sido una persona muy ocupada, porque me han gustado tantas cosas que si no he estado en 7 deportes, he estado en 4 deportes con 2 trabajos, y si no he estado en... Entonces al final siempre he estado haciendo 1000 cosas. Y ese momento de parar al final era cuando dormía. Y ahora hay un punto intermedio entre la vigilia y el sueño, que es disfrutar pues de la gente que tengo cerca y quiero, que es la poquita familia que tengo y que es mi pareja. Bueno, buena encerrona aquí. No, está bien, está bien. Ya para ir terminando, hay una cita que cogí de ti de un podcast, ¿Sí? que quiero que la expliques un poco, que decías que cuando una persona finge una baja, está fingiendo una enfermedad. No sé si te acuerdas, pero Sí, textualmente. sí, claro que Y sí. quería saber que la desarrollaras un poquito a ver tu Sí, punto de vista. sencillo. Ahí hablamos de creencias. Yo cuando estoy fingiendo, estoy mintiendo. Para mí mentir es dar falso testimonio, y eso vibra de una forma que normalmente va a traer algo adverso a tu vida. ¿Vale? Si tú vas hacia abajo o vas hacia arriba, queda claro que vas a llegar al techo o al suelo. Pues esto es exactamente igual. Tendemos a ver la verdad como: si no me pillan, puedo mentir. Pero si me pillan, digo la verdad. Y eso no tiene en cuenta, 1, el nivel energético de las palabras, y 2, esa parte inconsciente que nosotros no controlamos, que tiene claro si estás diciendo la verdad o la mentira. Por eso funcionan o pueden llegar a funcionar los polígrafos, o que estás manifestando que estás diciendo una mentira aunque tú estés creyendo que estás diciendo la verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente aquello en lo que creemos se acaba convirtiendo en realidad. Y si tú estás fingiendo una enfermedad, que no te extrañe si algún día tienes una enfermedad. Y yo esto lo he vivido en casos cercanos, hasta el punto, no voy a decir causa-efecto, pero una persona que está deseando una enfermedad para salirse de ese entorno porque no puede más, y esa persona acaba teniendo esa enfermedad. Y de repente desarrolla una epilepsia sin saber de dónde ha venido. Seguramente tenga una causa diferente. Yo aquí no soy neurólogo ni vengo a hablar de causa-efecto. Pero sí que considero que si tú, en lugar de hacer un poquito más de lo que puedes por ti e intentar visualizarte mejor de lo que estás, te visualizas peor de lo que estás apuntando bajo, y el que apunta bajo normalmente no se queda donde está. Entonces, pues bueno, lo peor que te puede pasar es que te pongas un poquito malo y ya está. Oye, al final finges una baja, pues es que estás de baja. Y si estás de baja es porque estás enfermo. Y si estás enfermo, tienes una enfermedad. Ya para ir acabando, hay una pregunta que siempre hago a los entrevistados, ¿Sí? que es la misma siempre, no te la tomes personal. Y es que, como suelo hablar de 5 áreas en el podcast, ¿no? Física, mental, espiritual, social y económica. Si te tuvieras que puntuar del 1 al 10, ¿Sí? ¿qué puntuación le das a cada una de ellas? ¡Wow! Es bueno eso, porque es totalmente subjetivo, ¿eh? Claro. El 1 y el 10 de cada persona pues es diferente. hacemos una cosa. Tú me dices el área y yo te digo el número. En el área física. En el área física. Como quiero mejorar en todas, me voy a apuntar bajo. Pero si me apunto algo, tengo menos margen de mejora. El área física, un 7,5. En el área mental. Un 8,5. En el área espiritual. Un 6,5. En el área social. Un 5. Sí, no soy una persona antisocial, no, pero es verdad que aunque parezca una persona que comunico mucho, que no, soy una persona bastante... Introvertida. Sí, introvertida en ese sentido, un poco. Bueno, soy un introvertido extrovertido, pero bueno, digo un 5 que es ni fu ni fa, ¿no? Ni todo ni nada. Vale. Y la última, que es la económica. La económica, voy a decir también que estoy empezando un 5. Ya sabemos qué 2 áreas hay que mejorar para... Sí, o en qué 2 áreas estoy a lo mejor más centrado, me voy a centrar más, no lo sé, sí. Vale. Pues oye, Josu, un placer tenerte aquí.
Lo mismo digo. Espero volver a retomar esta conversación en otro momento y Cuando quieras. revisamos las áreas otra vez, las puntuaciones, a ver qué tal, si han subido o han bajado. Maravilloso. Y te ponemos en... Todo es cuestión de perspectiva, ¿eh? Sí, Muchas sí. veces no es de el cambio, sino de cómo Exacto. lo veo. Pero yo decido verlo así porque creo que me va a ayudar más que verlo más desde arriba. Sí, a lo mejor tu 10 en un área va cambiando... Eso es. con el O me he tiempo. bajado la nota para poder Claro. subir más. Para repetir el examen. Pues muchas gracias, tío, un placer. Lo mismo digo. Nada, que vaya todo bien. Igualmente. Gracias.